funciones y su gráfico. Ahí habíamos quedado, ¿no? Ya. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Está todo bien? Sí, ingeniero. Se escucha bien, ingeniero. Ya, Sí, se van a ingeniero. anotar lo siguiente. Después vamos a entrar a hacer en el derivo, que no es mucho extraño. ¿Ya? Miren, si alguien no sabe cómo graficar, me avisa, ¿ya? ¿Está bien? Por ejemplo, esta es una función constante, ¿ya? Y igual a constante, esto quiere decir que y está igual a un número real. Entonces la gráfica es una recta en 2, pero el dominio es de menos infinito a más infinito. Aquí y igual a menos 1, en y es menos 1, pero en x de menos a más infinito. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, función lineal se define así cuando la variable independiente es de grado 1. La variable independiente es de grado 1 y tiene la ecuación de una recta. Lo que aquí uno tiene que fijarse es que la pendiente es positiva y no tiene otro número ni otra variable, entonces la gráfica pasa por 0. Si cuando es negativo la variable, entonces la pendiente es mayor que 90 grados y está inclinado y pasa por 0. Y el dominio y la imagen son ambos de menos a más infinito. Esta otra función es función cuadrática, que su variable es de segundo grado y obedece a esta ecuación, ax cuadrado bx más c, pertenece a los reales. Pero aquí, y igual a x cuadrado es una función, mire, solamente x cuadrado y esta función pasa por 0 y se va a más infinito. Esta función es negativa y entonces eso es lo que uno tiene que saber. Cuando uno coloque a la computadora puede ser que le salga otra gráfica. Para eso yo tengo que más o menos identificar cómo me va a salir en la gráfica, ¿no es cierto? Cuando es positiva y no tiene ningún valor, esta pasa por el origen y va hacia arriba. Cuando es positiva, negativa y pasa ningún otro valor, pasa por 0 y hacia abajo. Por esa razón que el dominio es de menos a más infinito y la imagen de 0 a más infinito, de 0 cerrado. Esto es a lo contrario, de menos infinito a 0, de menos infinito a más infinito el dominio y en la imagen de menos infinito a 0. Entonces, ahora aquí, x cuadrado y un número, que aparece un número aparte de la variable de segundo grado. Este número indica pues que la gráfica de la parábola se movió en el eje Y en 4 unidades hacia el eje negativo. Y esto 2 es negativo, pero la gráfica se movió en 2 unidades hacia el eje Y positivo, pero la gráfica es hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces, mientras en esta otra, miren, cuando ahí se mueve en x y en x cuadrado menos 4x más 2, entonces ya existe una variable lineal aparte de la cuadrática. Por esa razón hay un movimiento en x en una unidad y en y menos 2 unidades. Pero esto uno hacía cuando no había computadora. Ahora que hay computadora me grafica directo, sin problema, ¿ya? Entonces, esa es función. Función polinomial es cuando la expresión es un polinomio. Las gráficas tienen esta forma o esta forma de aquí, pero el dominio y la imagen siempre es de menos a más infinito, ¿ya? Y una característica sería en las raíces cuadradas. En las raíces cuadradas siempre yo tengo que ver si es positiva o no, es cuando la variable independiente está dentro de la raíz. Cuando es positiva tomo solamente la parte de arriba. ¿Por qué no la parte de abajo? Porque si no viene a ser relación. Entonces, por esa razón se hace el corte. Y aquí igual, y en la computadora te va a graficar así. Solamente la de abajo, si es que le pones negativo hacia adelante de la raíz, y esto igual positivo. Igualmente en estas otras funciones, raíz cuadrada, fíjense, yo la parte de arriba y la parte de abajo, como lo grafiqué punteado, se hace con tabla. Ahorita vamos a hacer. Y entonces aquí el dominio es de menos 3 a 3 y la imagen es de 0 a más infinito. ¿Ya? Aquí igual, esta es una hipérbola, pero es la raíz negativa, por esa razón es parte de la parte de abajo y es de menos infinito
a 0 la imagen, el dominio de menos infinito a 2 y de 2 hacia más infinito. ¿Ya? Funciones racionales es cuando hay fracciones. Miren aquí el denominador distinto de 0. Cuando hay un número y una x abajo, solamente 0 no intersecta el eje ni tampoco en y. Y entonces aquí igual 0 no intersecta en x ni tampoco en y. ¿Ya? Entonces, pero miren ustedes, cuando ya hay una función abajo, no solamente x menos 1, sino hace x distinto de 1, quiere decir que el eje se trasladó en una unidad. Eso era para conocer. Ahora con la computadora graficamos y nos da directo, pero tenemos que saber por qué se movió. Y el eje x no se mueve en y porque arriba es un número. Pero mientras en esta función tiene x arriba y x en el denominador, entonces se mueve en x en 2 unidades hacia el eje negativo y en y se mueve en 3. ¿Cómo se mueve? 3 dividido entre 1 es 3, por esa razón. Entonces hay un movimiento en x y movimiento en y, de esa manera que el dominio es de menos infinito a menos 2 y desde menos 2 a más infinito y de menos infinito a 3 y de 3 a más infinito. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Función. Ahora, antes de seguir adelante, vamos a graficar. Bueno, esas se grafican igual. Igual las funciones logarítmicas, vale recordar que es función logarítmica, que quiere decir n. Definición de logaritmo se define como un número al cual la base se debe elevar a un exponente dado y se transforma de esta manera. Lo importante aquí es que el argumento debe ser mayor que 0, la base mayor que 0 y el exponente cualquier número real. Recordando un poquito, el logaritmo decimal se lee así: logaritmo de 2 en base 10 y logaritmo de x en base 10, ¿no? Y el logaritmo natural de 3 se lee logaritmo de 3 en base e y logaritmo natural de 3 o logaritmo naceriano simplemente. Otro logaritmo que tenemos, logaritmo de 5 en base 3, logaritmo de 3, esto es un repaso general. Y otro, para un sistema es importante saber que el logaritmo de 1 es 0, y logaritmo en cualquier base es 0, y logaritmo de un número en la misma base de ese número es 1. Y logaritmo de un producto es la suma, logaritmo de un cociente es la resta, logaritmo de un exponente baja y sube aquí al exponente. Y el logaritmo de una raíz se transforma en un exponente fraccionario y luego se escribe como un cociente que está dividiendo el índice de la base. Logaritmo de un número elevado a un logaritmo en la misma base es igual a un número. Esto también. Y bueno, con todo eso podemos recién definir la función logarítmica. Se define cuando la variable independiente está en el argumento del logaritmo y esto pertenece a los números reales. Miren ustedes, aquí tiene una característica las funciones logarítmicas que no intersectan el eje y en ningún momento, son mayores que 0. Ya en x, las x solo toman valores positivos. Esta toma valores negativos en y, pero porque hay un signo negativo delante, ¿no? Pero en ambos casos, la característica de la función logarítmica no intersecta al eje y en ningún punto. Y si hay traslación a ese eje, no intersecta. Aquí, por ejemplo, logaritmo en base a de x en base a es el normal, pero cuando es negativo hacia adelante, la gráfica es decreciente. Ahora, también puede estar en números reales negativos, pero si la variable independiente es x negativa, todos los valores negativos solamente son válidos. Si es negativo y negativamente, todos los valores son negativos, pero es decreciente. ¿Ya? Eso. Por ejemplo, ¿qué se debe tomar en cuenta en una gráfica de una función logarítmica? Primero, el dominio. El dominio que indica x menor que 3, bien se significa que el eje y se trasladó en 3 unidades, entonces la gráfica es estelar. De esa manera es de menos infinito a 3, de menos infinito a más infinito. Y esas son las funciones logarítmicas. Y ahí existe. Las funciones exponenciales son aquellas funciones que en el exponente está la variable independiente. Entonces las gráficas son gráficas crecientes y puede ser gráfica decreciente.
Ahora, la característica de las funciones exponenciales es que no intersecta el eje Y en ningún punto. Se aproxima al eje Y, pero no intersecta. Entonces, y aquí tenemos algunas, miren las 4 formas que están. Esta es la normal, positivo exponente, positivo base. Negativo exponente, la base positiva es decreciente. Si es negativo el exponente y negativo la base es decreciente, pero próximo hasta cero. Y aquí es negativo la base y entonces cuando avanza en el eje X, la función es decreciente. ¿Bien? Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos que hay que tomar en cuenta. Primero me fijo si es X0 en cuanto intersecta el eje Y en Y. Eso es cuando se quiere la intersección. Y si es negativo, la gráfica es decreciente cuando el coeficiente es positivo. Aquí, negativo en el coeficiente y negativo el exponente. Pero además hay un número aparte de la base y entonces eso indica que el eje X se movió en el eje Y 3 unidades, ¿no? Eso en cuanto. Función valor absoluto. Fíjense, función valor absoluto quiere decir que toma la variable dependiente solamente valores positivos. Por esta condición, la definición del logaritmo. X es positivo si X es mayor o igual que 0. Es negativo si los valores toman valores negativos. Entonces, menos por menos da más. Y esta es la definición de la gráfica. Aquí van a corregir esto es positivo el Y más que X, esto es Y menos X. ¿Ya? Entonces, por esa razón, la gráfica solamente está en la parte positiva. Aquí, por ejemplo, nosotros teníamos que desglosar y hacer. Ahora nosotros ponemos simplemente valor absoluto y ya grafica. De todas maneras, uno tiene que saber lo siguiente. Aquí uno tiene que asignarle un valor a la variable X de manera que el valor absoluto sea 0. Y entonces, ¿qué valor le asignamos? 2 menos 2, 0. Y ahí es el pico, o sea, el quiebre del valor absoluto. Como esa, por ejemplo, esta es una parábola, la parte de abajo se transforma en la parte de arriba y otras gráficas que podemos tener aquí. ¿Qué más? Otra función especial, esto se llama función parte entera, donde la X solamente admite valores enteros, desde m menor o igual que X menor que n más 1, desde un entero n hasta un entero más 1, donde la X pertenece a los enteros. Todo esto se llama también función escalonada, función por parte. Esto se utiliza para probabilidad. Y aquí uno tiene que ponerle, digamos, ¿cómo se llama? El intervalo acotado, porque si no eso de menos más. Esto se hacía cuando no existía computadora. Teníamos que desglosar, aquí darle valores y etcétera, y graficábamos a mano. El dominio es desde menos, como indica, desde menos 1 hasta 4, pero la imagen son solamente puntos. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1 y 2. Y entonces, así, y aquí hay otras formas más de funciones intermedias. Estas son funciones definidas por secciones, ya son otras funciones que vamos a hacer con más calma. Pero yo prefiero que practiquen un poco hasta aquí, ¿ya? Ahora yo voy a ir al derive para graficar algunas funciones. Por ejemplo, y igual x al cubo, ¿ya? X al cubo menos x cuadrado menos 6, ¿ya? Menos 6x, y esto sería, esa es una función cualquiera que ya no tiene ninguna complicación, simplemente uno tiene que poner ahí y ya está graficado. ¿Cierto? Ya está graficado, y ponemos como, eso ya sería el gráfico, ¿no? Y así se grafican las funciones lineales cuadradas. La raíz cuadrada sería un poco que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, voy a graficar si quieren la que tienen acá, ¿ya? Tienen cómo está graficado, vamos a ir por partes. Si quieren voy a graficar eso, parábola, recta, todo.
El único aquí sería, por ejemplo, esta vamos a graficar la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. Y igual raíz cuadrada, abre paréntesis, de 9 menos x al cuadrado. X al cuadrado, y entonces graficamos, y esto sería así, por ejemplo, siempre tocando ahí, y entonces sería, ¿por qué graficó solamente la parte de arriba? ¿Por qué? Para que el software o el derive directamente dice que tiene que ser relación, y es que lo grafico hacia abajo, y entonces esto es función. Y entonces, para que yo pueda hacer así tal como está en mi plan, bueno, ya se le pongo, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Y entonces, si yo grafico, por ejemplo, aquí, le pongo negativo, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a graficar eso, y la parte posterior solamente va a graficar la parte negativa. ¿Ya? ¿Ya? Como yo hago igualito que está ahí, por ejemplo, con este valor, abre paréntesis, y estable, vamos a graficar primero esta, coma, 3, coma, 3, coma, 0, 1, 0, 1. Entonces, esa es la. Miren ustedes cómo. Entonces, logramos eso. Y opciones, siempre significando. Esa es la parte de arriba. Ahora, la parte de abajo, fíjense cómo lo grafico para que esté limpiado. S3, negativo, eso eran las raíces. Entonces, le quito aquí un valor y espacio para que me salga así. Entonces, ¿ya? Esa es la forma de graficar. Lo que me sirve es la parte de arriba, para de abajo no. Eso en alguna novedad, si quieren, en raíces cuadradas. Entonces yo tengo que colocar qué es lo que raíz positiva. Otro, de aquí, la novedad sería graficar, bueno, estas funciones no hay problema, graficamos igual, ¿no es cierto? Aquí grafica todo, por ejemplo, y igual, no tiene ningún secreto, podemos poner dos directivas, denominador, y entonces graficamos, y entonces eso sería, y entonces, pero ¿dónde está? Ahí, ¿ya? Pues no grafica y el 1 al 3. ¿Ya? Entonces tienen que ser dos unidades hacia el eje Y y 2 unidades hacia el eje. Entonces, por eso sale, digamos, un poco Andrés, ¿no? No, entonces uno va a combinar. Otra novedad sería esto de acá. Eso no hay ningún problema. Los logaritmos igual, los logaritmos podemos graficar nomás cualquier logaritmo, por ejemplo, y igual, logaritmo, la base de x menos 1, si quieren, coma, en base 3, no sé, en cualquier base. Entonces graficamos, y entonces sería, ponemos normal, ¿sí? Que 1 más infinito.
Gracias. ¿No? Sí, poco. Y siento que así mismo yo le voy a poner, por ejemplo, a veces negativo, adelante. Negativo. Y entonces, ahí, negativo, por ejemplo, entonces va a cambiar. Ahora, si quieren, tenemos este 3 positivo para la X, negativo para esta, inter, ya. Entonces, eso quiere decir que ahora también podemos ver qué caso especial los exponentes lo mismo. Allá, el valor absoluto. Los valores absolutos se grafican así. Y igual ABS, ABS de valor absoluto de X menos 2. Y entonces, así grafica y miren este valor absoluto de X. Pero hay algunos valores absolutos que me estaban mostrando que son X, por ejemplo, hay algunos valores gráficos, ¿cómo los graficaría? Cualquiera de esos, ¿no? Entonces, miren ustedes, vamos a graficar por decir esto, y igual ABS, el valor absoluto de X menos 2 más ABS de X menos 1. Entonces, miren ustedes, y así podemos graficar si quieren esto, esto sería igual una función interesante, ¿no? Sería el primero que sería esto, ABS, ABS de, abre paréntesis, es cierto, por ABS, ABS, abre paréntesis, ya, de ABS, okay, ABS, ahora sí, de X menos 4, y ahí puedo poner menos 2, ese es el valor absoluto, el valor absoluto de valor absoluto. Imagino ustedes para que grafica, no lo voy a graficar ahí. Miren, ¿ya? Entonces esa sería una novedad. Después otra novedad puede ser el valor absoluto que viene allá. Estas funciones definidas por sección. Por ejemplo, nos interesa cómo se grafica. Bien, entonces graficamos, se monta, ¿ya? Se llama así. Y igual, no, vamos a graficar. Y igual, flor de eso es el entero mayor normal. El flor de X está en inglés, quiere decir parte entera. Entonces, eso es de menos a más infinito. Entonces no sabe dónde se termina. Pero como nosotros tenemos una función que tiene dónde comienza y dónde termina, le vamos a hacer con tabla. Tabla paréntesis, entonces flor de X, la función, coma, coma, de menos 3, coma, de 4, coma, 0,
0.01. Y hay otras funciones, por ejemplo, aquí, flor de x menos x, que es el numerador que aquí, flor de x menos x, que es menos 2, ¿ya? Más o menos esa es la forma de aplicar en términos. Entonces yo quiero que ustedes entiendan toda esta gráfica para que la próxima clase yo les voy a enseñar a definir funciones, definir las posiciones. Vamos a aprender funciones trigonométricas, como son las lógicas. Vamos a aprender funciones inversas, compuestas. Vamos a aprender a graficar funciones y coordenadas. Ya nos lanzamos al ¿ya? Entonces eso sería por no sé si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Cortita nomás para no cansar. ¿Qué dicen jóvenes? Esa es la gráfica. Entonces, lo que están haciendo, un día me mandó una de sus compañeras, o del grupo práctico 1, y ya más o menos lo hicieron, pero ya se los corregí y con calma vayan haciendo. La otra clase vamos a terminar de hacer funciones y luego vamos a poner el práctico 1 y el práctico 2, ¿ya? Y luego vamos a dar examen. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, entonces vayan a descansar el resto. Lo voy a pasar para la grabación. ¿Ya? No lo escucho bien. No sé su micrófono, ingeniero. Ay, no sé si tienen alguna consulta más. Ingeniero, la manera de hacerlo práctico son como la mandó en el grupo anteriormente, ¿no? Sí, así para presentar en el práctico hay que graficar, ¿ya? ¿Está bien? Y hacer. Y de todas maneras, por eso, antes de que yo se lo revise, ustedes pueden pasarme para que yo les dé sugerencia para que lo hagan bonito. Porque no se esperancen en el examen, porque el examen vale el mismo valor de presentar un práctico o exponer el práctico, ¿ya? Y también pueden ganarse puntos, etc. Y todas estas participaciones lo estoy grabando yo y al final lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Qué les parece, Hugo? ¿Ya? No sé si tienen alguna preguntilla más. Díganme. Los grupos, todo está organizado, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Ya, listo. Eso es todo por hoy para no cansarles mucho, ¿ya? ¿Listo? La otra clase vengan leyendo, mirando y van a entender mejor, ¿ya? Ahorita están medio mal las computadoras, ¿no? Sí, se le escuchaba mal. El sonido, el micrófono, ¿no? No se escucha. Tienen que decirme, pues, por qué para ustedes, si no, no se escucha. ¿Ya? ¿Ahora se escucha o se tumba? Se escucha bien, se escucha Sí, bien. se escucha. Se escucha mejor.
tienen que decirme, no me molesta, a mí se me dice, mire, no, esto está bien. A veces yo he estado revisando los videos, a veces en mi cabeza no se ve nada. Ustedes tienen que decir, ingeniero, no está viendo bien, no hay problema, no me molesta. Lo que a mí me molesta es que solo me preguntan, ¿no es práctico? ¿Hay clase? ¿No hay clase? Entonces, por lo demás, no hay problema, ¿ya? ¿Listo? Eso es todo, querido jovencito, ¿ya? Está bien, ingeniero. Que le vaya bien. Ingeniero, que tenga buena noche. Realmente. Hasta luego. Buenas noches.